Buenas tardes, ¿me están escuchando? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Hola, profe, ¿se le escucha? Sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Todos escuchan? Si alguien tiene problema, por favor avise a ver si podemos arreglar. Bueno, les voy a compartir, vamos a ver primero un poquito los problemas de coloquio con una breve introducción de lo que es el tema. Yo les subí a la mañana el PowerPoint de la teoría, creo que ustedes lo pueden ir mirando más o menos porque ya han visto una buena parte. ¿Perdón? Ustedes han visto una buena parte ya en trabajos prácticos de lo que corresponde a reacciones redox, entonces en realidad el PowerPoint de la teoría es un complemento de eso. Además, les subí los enunciados de los problemas y les subí la guía de la actividad integrada que van a tener que hacer ustedes. Ahora yo les voy a explicar también un poco la actividad, pero primero quiero que veamos los problemas porque alguno de esos puede entrar en el parcial de promoción. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar a ver un poquito el tema. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, cuando hablamos entonces de sistemas oxidorreductores, en realidad siempre vamos a estar hablando de reacciones redox, ¿sí? Y cuando las comparamos, digamos, o las tenemos en cuenta, vamos a ver que tienen algunas similitudes con las reacciones ácido-base. Dentro de esas similitudes están las siguientes. Cuando hablamos de reacciones ácido-base, siempre vamos a hablar de transferencia de protones fundamentalmente, o a lo sumo vamos a hablar de que comparten los electrones, ¿sí? En el caso de las reacciones redox, la transferencia es de electrones. Las reacciones ácido-base se genera un par conjugado, donde nosotros vamos a tener el ácido sin disociar y la base conjugada del ácido, o viceversa. Y en las reacciones redox también vamos a tener un par conjugado que va a ser el oxidante y el reductor, o sea, el analito en su estado de oxidación y en su estado de reducción, porque en esa reacción en la cual él participa va a ceder electrones o va a tomar electrones de la otra sustancia que está frente a él o que está junto con él. En general, las reacciones ácido-base son reacciones muy rápidas o instantáneas, es decir, nosotros mezclamos un ácido con una base, es más, para que la reacción ocurra, sabemos que tienen que estar presentes los dos, y la reacción ocurre rápidamente, o sea, es instantánea. En el caso de las reacciones redox, esas reacciones redox pueden llegar a ser muy lentas, incluso algunas ocurren durante varios días, se va generando la reacción o se va produciendo muy lentamente. Entonces, habitualmente lo que se hace es utilizar temperatura, un catalizador o uno de los reactivos se pone en exceso, entonces con eso se logra cortar el tiempo en el cual ocurre la reacción. Las reacciones ácido-base, el donador y el aceptor, como ya dijimos, tienen que estar siempre en solución, uno en presencia del otro, es decir, los dos tienen que estar juntos para que la reacción ocurra. Cuando hablamos de una reacción redox, no necesariamente van a estar juntos, pueden estar perfectamente separados porque va a haber un sistema que va a actuar como conductor. Los protones en las reacciones ácido-base no se transfieren a través de un conductor, en cambio los electrones ya hemos visto que sí. Y por último, los ácidos y las bases que intercambian protones con el agua, nosotros los consideramos como muy buenos para realizar titulaciones. En cambio, en las reacciones redox, los reactivos que oxidan o reducen el agua los tenemos que evitar, porque nosotros lo que vamos a buscar es que la reacción de óxido-reducción ocurra justamente entre los reactivos y que el agua no participe. Cuando hablamos entonces de reacciones redox, tenemos que recordar siempre el sistema en que Yupac las escribe, o la forma en que las escribe, ¿sí? Entonces siempre van a estar escritas como reducciones. Por ejemplo, tenemos la semireacción de la plata más 1, que va a pasar a plata al estado 0, y eso tiene un potencial estándar de más 0,799. Si nos fijamos, por ejemplo, la reacción de reducción del zinc más 2 tiene un potencial estándar de menos 0,763. Dependiendo del valor del potencial y fundamentalmente del signo que tiene, nosotros podemos predecir cómo se va a comportar una sustancia.
Entonces, un potencial positivo va a indicar siempre tendencia a que la sustancia, va a indicar siempre que la sustancia va a tener tendencia a tomar electrones. Es decir, que se va a comportar como un oxidante. Y un potencial negativo va a indicar que tiene tendencia a ceder electrones. Entonces se va a comportar como un reductor. Si ustedes tienen en cuenta eso, fíjense que cuando habrán visto en trabajos prácticos una titulación con nitrato de plata, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es que esa solución de nitrato de plata la tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque si le cae restos del medio o si le influye la luz, la plata pasa de su estado +1 a su estado 0. Y eso, en cierta forma, está regido por el potencial positivo que tiene. Es decir, siempre va a tratar de tomar de algún otro sistema un electrón para pasar al estado 0. Por eso también, si leen un poco en algunas revistas, van a encontrar que justamente la plata, como es un sistema que actúa como oxidante, ¿sí? Frente a muchas sustancias orgánicas, con mucha facilidad, en un medio que contiene compuestos orgánicos o compuestos naturales, va a pasar al estado 0. Y en realidad ese principio se utiliza mucho para sintetizar nanopartículas de plata en sistemas, ¿sí?, poco tóxicos, es decir, sistemas de química verde. ¿Por qué? Porque se utilizan extractos de plantas naturales. Entonces no hace falta agregar un reductor químico, es decir, que con eso entonces se contamina menos el ambiente. Y es, digamos, una reacción del tipo que corresponde a química verde. Entonces, volviendo de nuevo a esto, un potencial positivo va a indicar que tiene tendencia a tomar electrones. Y asocian siempre la plata, ¿sí? Entonces va a actuar como oxidante. Y uno negativo va a indicar que tiene tendencia a ceder electrones, es decir, que va a actuar entonces como reductor. ¿Cuándo una reacción redox es factible de que pueda ser utilizada en una valoración? Es importante tener en cuenta que la diferencia de potenciales tiene que superar un mínimo que va a ir entre 0,20 a 0,40 voltios. Y eso tiene que ser, son los potenciales estándar entre el oxidante y el reductor que participan en la reacción. El punto de equivalencia tiene que coincidir o ser cercano con el punto final de la valoración, lo mismo que requeríamos para una reacción, ácido-base. Y tenemos que poder encontrar alguna forma de evidenciar ese punto final o ese punto de equivalencia. En las reacciones redox se hace, dos de las formas que se utilizan es, por ejemplo, el uso de un indicador redox. En ese caso, el potencial tiene que ser lo más próximo posible al potencial del punto de equivalencia de la valoración. Tiene que ser lo más cercano posible. Es decir, el indicador tiene que virar o tiene que tener un potencial, ¿sí?, muy similar al que tienen las especies que están reaccionando. Es decir, cuando nosotros vemos el punto de inflexión de la gráfica, las gráficas de titulación son exactamente igual que las que ustedes tenían en ácidos y bases. Es decir, tenemos una zona donde reaccionan antes del punto de equivalencia que tiene pendiente muy baja, ¿sí? Entonces prácticamente como una recta inclinada, y luego donde tenemos la zona que corresponde al punto de inflexión, donde tenemos la máxima pendiente, y ahí es donde vamos a tener entonces el punto de equivalencia. Entonces, la diferencia entre el sistema reductor y el sistema oxidante siempre tenemos que tratar de que sea que esté entre 0,20 y 0,40 voltios. Si vamos a utilizar un indicador, necesitamos que esa diferencia de potenciales estándar sea como mínimo de 0,40 voltios. Entonces, en ese caso sí podemos usar un indicador. Y el indicador también tiene que cambiar en esa zona, es decir, su potencial tiene que ser muy similar al que tienen las sustancias en el punto de inflexión o en el punto de equivalencia. La otra forma de ver el punto final, en este caso, es utilizando un medidor de potencial. En ese caso tenemos que poder determinar el punto de equivalencia justamente a partir de la curva de valoración. Ahora en el segundo cuatrimestre, bueno, no en el segundo cuatrimestre, sino que cuando cursen analítica instrumental, se hace una titulación, si bien es ácido-base, la curva que se obtiene y la forma en que se pueden hacer las determinaciones o las cuantificaciones a partir de esa curva es muy similar a la que se obtiene en una titulación redox. En este caso, entonces, cuando usamos un medidor de potencial, la diferencia de potenciales estándar entre el oxidante y el reductor tiene que ser mayor a 0,20. Entonces,
Cuando nosotros hacemos la titulación normal y agregamos un indicador al medio, esa diferencia entre los potenciales estándar del oxidante y del reductor de la reacción tiene que ser mayor a 0,40, o tiene que tener un mínimo de 0,40. Cuando utilizamos un electrodo y un pHímetro, es decir, un medidor de potencial, esa diferencia tiene que ser como mínimo de 0,20 voltios. Otro factor que es importante tener en cuenta para que una reacción redox sea factible es que debe tener una constante de equilibrio elevada. Que tenga una constante de equilibrio elevada no significa que la reacción sea instantánea o sea rápida, puede ser muy lenta y tener una buena constante. Entonces, en ese caso, si la reacción es lenta, hay que buscar algún medio con el cual se puede incrementar la velocidad, y eso puede ser agregando un catalizador, controlando las condiciones del medio, a veces agregando en exceso uno de los reactivos, o aumentando la temperatura. Bueno, y dice acá que de ser necesario debe poder contarse con un sistema reductor u oxidante para tener a la especie a valorar con el número de valencia requerido para la reacción, porque a veces ese es el impedimento. ¿Cómo entonces podemos detectar el punto final de una titulación redox? Una de las formas es lo que ustedes vieron en trabajos prácticos, es decir, que uno de los reactivos actúa como autoindicador, como es el caso del permanganato. El permanganato es un oxidante fuerte, entonces, en todas las reacciones redox en las que él participe, lo habitual es que cuando se consume el reactivo con el cual el permanganato está oxidando, cuando se termina de consumir todo el reactivo, la próxima gota que ustedes agregan o que se agrega solo va a mantener a permanganato en solución. Es decir, la gotita va a tener el permanganato de potasio que yo estoy agregando, se va a mantener en solución. Y eso va a dar ese color rosado que me indica que llegué al punto final de la titulación. El color rosado es permanente durante varios minutos. En algunos libros les dice que tiene que ser de por lo menos 30 segundos. En realidad suele tardar unos 30 segundos en aparecer, pero luego el color se mantiene constante durante varios minutos. Es más, ustedes hacen la titulación normal, la que vieron en trabajos prácticos, y a veces uno deja el Erlenmeyer sobre la mesada, incluso se enfría, y cuando está bien frío, algunos pueden seguir hasta más de una hora con el color rosado que tuvo en el punto final, y otros porque está cayendo polvo del medio, porque está variando la temperatura y porque puede haber alguna otra sustancia presente, hace que aparezca la partícula parda de dióxido de manganeso. Cuando aparece la partícula parda, esa partícula ¿sí? cataliza la descomposición del permanganato a dióxido de manganeso. Pero en realidad siempre en las titulaciones el permanganato lo que va a hacer es actuar como autoindicador. Es decir, no hace falta agregar un indicador. Cuando él está en exceso, indica que llegamos al punto final. Lo que también se hace es agregar una sustancia que nosotros llamamos indicador que reacciona con uno de los reactivos. Es decir, nosotros tenemos oxidante y reductor, y cuando llegamos al punto final, el indicador va a reaccionar con uno de los reactivos. El ejemplo clásico son las titulaciones donde participa el yodo y el indicador que utilizamos es almidón. Es decir, en ese caso tenemos, por ejemplo, en una reacción se genera yodo, ahora vamos a ver algún ejemplo, se genera yodo y ese yodo se puede valorar o titular con tiosulfato de sodio. Entonces, cuando estamos llegando cerca del punto de equivalencia, que vemos que el color disminuye, ¿sí? Se aclara la solución, ya no es pardo bien oscuro, sino que tiene un color pardo claro, se suele agregar el almidón, todavía hay restos de yodo en la solución, y entonces de esa manera, cuando el sulfato que vamos agregando reacciona con todo el yodo, se pierde el complejo de color azul. Es decir, el yodo me está indicando el punto final, entonces está actuando como indicador. En realidad tengo dos reacciones combinadas ahí. Tengo la reacción típica redox entre el yodo y el tiosulfato, y por otro lado tenemos la reacción de formación de un complejo entre el yodo y el almidón. La otra forma es un poco lo que acabamos de ver, la detección de los cambios de potencial redox a través de una titulación con un electrodo. Y por último, que la sustancia entonces presente una reacción redox, es decir, utilizar un indicador redox. El indicador redox, lo mismo que pasaba en las titulaciones ácido-base, donde el indicador que utilizábamos sufría una reacción ácido-base, en este caso el indicador que usamos sufre una reacción redox. Entonces,
va a pasar el indicador de la forma oxidada, ganando electrones, a la forma reducida. Y el potencial, la ecuación del potencial, se puede escribir de la misma manera que se escribe para oxidante y reductor que participan en la reacción redox. Entonces, en este caso, lo mismo que habíamos visto cuando vimos ácidos y bases, vamos a ver que si la relación entre la concentración o la actividad debería ser de la forma reducida sobre la forma oxidada, es 10:1, ¿sí? Vamos a ver que esta va a ser la forma que va a predominar, ¿sí? Y si es la inversa, es de 1:10, vamos a ver que esta es la forma que va a predominar. Un indicador redox dice, es un compuesto que cambia de color cuando pasa de su forma oxidada a su forma reducida. Y uno que se utiliza mucho, sobre todo en las titulaciones en donde participa alguna sustancia algún oxidante o reductor que trabaje con el hierro, ¿sí? Porque puede ser que lo oxide o que lo reduzca el hierro. El que más se utiliza como ejemplo son las titulaciones con serio 4, y el indicador que se utiliza en ese caso es la ferroína. Fíjense que la ferroína, sí, es un complejo, esto es parte de una estructura orgánica, con un catión hierro. Entonces, ese hierro es el que sufre las reacciones de óxido-reducción del indicador y hacen que el indicador cambie, ¿sí? Cambie de color. Entonces, cuando el hierro está al estado +2, el color es rojo, y cuando el hierro se encuentra al estado +3, el color es azul. Es decir, que el viraje del indicador es de rojo a azul, o si fuese a la inversa sería de azul a rojo. El potencial de transición en ese caso está en el orden de 1,11 voltios, y el cambio de color, fíjense que ocurre en este rango. O sea que en este rango en que ocurre el cambio de color, donde nosotros tenemos en la curva de valoración la pendiente máxima. No solo si estuviéramos trabajando con el indicador, sino que para el sistema hierro 2 serio 4, que es el que se utiliza habitualmente como ejemplo para esta titulación, que parte de hierro 2, el hierro 2 se lo va titulando con serio 4, y cuando llegamos a la zona del punto de equivalencia de la titulación de oxidante y reductor, el indicador también sufre la reacción redox, porque el indicador tiene hierro +2, entonces, como se le está agregando serio, el serio está reaccionando con la solución de hierro +2, cuando ese hierro +2 está llegando al punto final, es decir, se está consumiendo completamente y pasando a hierro +3, la próxima gota de serio que se agregue, ¿qué va a hacer? Y me va a oxidar al hierro del indicador. Entonces el indicador va a cambiar de color, va a pasar de la forma reducida a la forma oxidada. Y de esa manera podemos ver entonces el punto final de una titulación redox. La titulación es redox y el indicador que utilizamos sufre una reacción redox. Acá tenemos una lista, ¿sí? O una tabla en donde tenemos el tipo de indicador, el color que tiene la forma oxidada, el color que tiene la forma reducida y el potencial de transición. Fíjense el valor en que está acá, la ferroína, que es una de las que más se utiliza. Otro aspecto importante que tenemos que considerar acá es que para las reacciones redox podemos deducir la expresión de la constante de equilibrio. Probablemente ya la hayan visto también en otra asignatura. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente reacción, donde vamos a tener que A está en su forma reducida y reacciona con la forma oxidada de B, A se va a oxidar, B se va a reducir. Nosotros planteamos la ecuación de equilibrios, perdón, la ecuación de la constante de equilibrio, vamos a ver que esta va a ser igual entonces a, la actividad debería ser, sí, bueno, pero es la concentración de la forma oxidada de A por la concentración de la forma reducida de B, dividido la concentración de la forma reducida de A por la concentración de la forma oxidada de B. Y cada uno elevado, cada valor de concentración, elevado al coeficiente que tiene cada uno de los términos de la ecuación. Cuando se llega al equilibrio, ¿sí? O sea, para cada uno de estos nosotros podemos plantear la ecuación de Nernst, ¿sí? Del potencial. Pero ¿qué pasa? Cuando llega al equilibrio vamos a ver que los potenciales de las semiceldas se hacen iguales, o las dos semireacciones se hacen iguales. Entonces los podemos escribir igualados a los dos. Es decir, acá vamos a tener el que representa, este sería el potencial estándar para A, me va a quedar igual entonces a menos 0,059 multiplicado por el valor de A por B, por el logaritmo de
la forma reducida sobre la forma oxidada de A, y eso va a ser igual entonces al potencial estándar de B menos 0,059 multiplicado por los coeficientes por el logaritmo de la forma reducida de B sobre la forma oxidada de A. Siempre que ponemos acá signo negativo, tenemos que expresar forma reducida sobre forma oxidada. Y lo que hacemos es reordenar los términos de la ecuación. Nosotros lo que podemos hacer es pasar este valor acá restando, ¿sí? Entonces pasamos esto hacia este otro lado. Y eso nos va a quedar que reordenando va a ser igual entonces a esta constante, ¿sí? Por el logaritmo de. Nosotros lo que estamos haciendo es, esto lo pasamos acá, este A, entonces esto lo dejamos de este lado y lo que pasamos es esto hacia acá. Entonces esto me va a quedar, ¿sí? Como si estuviese restando. Entonces, cuando nosotros escribimos la ecuación, ¿sí? Cuando reordenamos los términos, nos va a quedar logaritmo de la forma oxidada de A por forma reducida de B sobre la forma reducida de A por la forma oxidada de B. Si nosotros miramos este término acá, es igual al de la constante de equilibrio. O sea que en realidad es igual a 0,059 sobre los valores que tienen acá los coeficientes, que serían en realidad los electrones puestos en juego en la reacción, ¿sí? Por el logaritmo de la constante de equilibrio. Es decir que si queremos sacar logaritmo constante de equilibrio, nos va a quedar a la diferencia de los potenciales estándar multiplicado por este valor de A por B, que eso suele ser en realidad el valor de N, dividido 0,059. Y eso es igual entonces al logaritmo de la constante de equilibrio. Esto lo vamos a usar en alguno de los problemas. Bueno, y acá tenemos ejemplos de reacciones redox que se utilizan muchísimo en las aplicaciones analíticas. Algunas son conocidas para ustedes, como por ejemplo la primera, ¿sí? Donde está la valoración de permanganato con oxalato de sodio o con ácido oxálico. Muchas veces uno lo que hace es preparar la solución de oxalato de sodio, pero se trabaja en medio ácido, entonces en definitiva lo que vamos a tener siempre es ácido oxálico. El ácido oxálico o el oxalato de sodio es el que actúa como patrón primario para valorar la solución de permanganato. En la reacción, ¿sí? Que transcurre en medio ácido, es necesario aplicar temperatura para que la reacción ocurra. Dependiendo de la técnica que estén utilizando, puede ser que les diga la guía o la técnica que la temperatura se debe mantener por lo menos en 60 grados. Hay otras técnicas que incluso utilizan mayor temperatura, pero la mayoría normalmente está entre los 55 y los 60 grados. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, tiene el oxalato en solución, o el ácido oxálico lo tiene en solución acuosa, ¿sí? Acidifica el medio, se suele acidificar con una solución de sulfúrico, y luego entonces se titula con el permanganato. Cuando se consume todo el oxalato, la próxima gotita de permanganato nos va a teñir toda la solución de color rosado, y eso nos indica que llegamos al punto final. Algo similar va a ocurrir cuando se titulan las soluciones de hierro más 2 con permanganato, pero en este caso es importante, ¿sí? Agregar ácido fosfórico para evitar de que el hierro que quede al estado más 3 en solución deje con cierto color al medio, y eso nos va a confundir un poco el color del punto final. Entonces, en ese caso siempre se va a complejar el hierro más 3 con el hierro más 3 que se está formando en la reacción, se compleja con ácido fosfórico. ¿Para qué? Para que se pueda ver de forma bien nítida el punto final. Y el punto final también va a ser una gotita en exceso de permanganato. La otra reacción que debe ser bastante conocida también para ustedes es la titulación del peróxido de hidrógeno, es decir, del agua oxigenada, con permanganato. Se hace la valoración, también se hace en medio ácido, y una vez que uno tiene los datos, puede calcular el volumen de oxígeno, ¿sí? O los volúmenes de oxígeno, perdón, que contiene el agua oxigenada. Entonces es una forma de calcular la concentración. Otro grupo de reacciones que también son redox, una que se estudia mucho y se ve, es la titulación del hierro más 2 con cerio más 4. Bueno, en este caso, que es la que hablábamos un poquito hoy, la reacción ocurre en medio ácido y esta funciona muy bien con un indicador redox. Digamos que lo ideal es utilizar el indicador redox. Fíjense, la reacción ocurre, yo tengo en solución hierro más 2, le voy agregando cerio más 4,
Y se va a ir ocurriendo la reacción de manera de pasar el cerio al estado más 3 y el hierro al estado más 3. Cuando a mí se me termina el hierro que proviene de mi solución, es decir, ese hierro es mi analito, la próxima gota que agreguemos de la solución de cerio va a reaccionar con el indicador. Entonces el indicador va a sufrir una reacción de óxido-reducción. Va a pasar de su forma reducida con el hierro más 2 a su forma oxidada con el hierro más 3. Es decir, va a cambiar el color. Por eso acá tenemos, dice, el intervalo de potenciales a la cual ocurre ese cambio de color es entre 1,08 y 1,2. Otra reacción que es bastante utilizada en química analítica es, por ejemplo, la valoración o la titulación de una solución de triyoduro. Nosotros normalmente decimos una solución de yodo, pero como esa solución de yodo tiene un color pardo, significa que en realidad tenemos una mezcla de yodo con yoduro, ¿sí? Con yoduro de potasio. Es decir, la solución la preparamos disolviendo yodo junto con yoduro de potasio. Entonces lo que se forma, que tiene ese color marrón intenso, ese color café intenso, es triyoduro. Esa solución de triyoduro se puede valorar con una solución de anhídrido arceñoso. ¿Qué se hace con ese anhídrido arceñoso? Lo primero que hay que hacer es disolverlo en una base. Una vez que se lo disuelve en la base, esto me pasa a este tipo de estructura, ¿sí? Es decir, acá no tiene carga, acá sí, porque me genera como tipo la sal. Luego lo que se hace es agregar un ácido para neutralizar el exceso de hidróxido, y por último se neutraliza el exceso del ácido con bicarbonato. O sea, se tiene que hacer todos esos pasos para recién tener, ¿sí?, al ácido arceñoso, que en realidad lo tenemos bastante disociado, esto está con las cargas negativas, recién ahí entonces va a poder reaccionar con el triyoduro, el medio acuoso. Bueno, en este caso entonces se utiliza almidón como indicador, pero ¿qué se hace? Nosotros tenemos el anhídrido arceñoso, agregamos el hidróxido de sodio, lo disolvemos bien al anhídrido arceñoso, una vez que está disuelto agregamos ácido sulfúrico y luego se agrega bicarbonato. Hasta ahí tenemos toda la solución, ¿sí?, siendo el anhídrido arceñoso nuestro patrón primario. Entonces tenemos todo en solución. A esa solución nosotros le tenemos que agregar el triyoduro, o la solución de yodo. Y la normalidad que vamos a determinar ahí es la del yodo. ¿Qué se hace? Como nosotros, lo que nos va a ocurrir es que en la medida que agreguemos yodo va a reaccionar con la solución de anhídrido arceñoso. Significa que cuando se consuma todo el anhídrido arceñoso, recién voy a tener la primera gota de solución de yodo en exceso. Entonces el almidón hay que agregarlo al principio de la titulación. Y se titula, y cuando se consume todo el anhídrido arceñoso, recién la primera gota que agregamos en exceso de yodo me va a formar el complejo de color azul intenso con el yodo. El color del complejo, a lo mejor ustedes ya lo han visto, va a depender de la estructura del almidón que estemos utilizando y de la concentración de yodo en el medio. Entonces puede variar desde el azul, violeta, e incluso en algunos casos parece pardo, y en otros casos toma hasta un color rosado. Las otras reacciones que son importantes, que son reacciones redox utilizadas en aplicaciones analíticas, son aquellas en las cuales interviene el tiosulfato de sodio, y creo que algunos de ustedes vieron. Las dos primeras que tenemos acá son la valoración de la solución de tiosulfato. Tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos utilizar como patrón primario al iodato de potasio o al dicromato de potasio, cualquiera de los dos. En los dos casos se tiene que agregar una solución de ioduro de potasio para que se genere entre este y este, ¿sí?, o este que trabaje sobre este, y nos genere de alguna manera la aparición del triyoduro. Entonces, tenemos la mezcla del iodato o del dicromato. Recording ¿sí? is on. En este caso hacemos el iodato de potasio, se le agrega una solución de ioduro, se acidifica el medio, y en el momento en que se agrega el ácido, que suele ser bastante concentrado, se libera el triyoduro, es decir, la solución queda pardo oscuro. A partir de ahí se agrega tiosulfato hasta que tome un color amarillo suave, y recién ahí se agrega el indicador, que es almidón. Bueno, algo parecido ocurre, y esto creo que ustedes lo tienen en el videíto, ¿sí?, o en las fotos en el práctico, cuando se utiliza dicromato de potasio como patrón primario. Se agrega ioduro, se produce el triyoduro, esa solución tiene un color pardo oscuro, igual que en el caso anterior, entonces hay que titular con tiosulfato hasta que tenga un color pardo verdoso,
se agrega el almidón, se titula hasta que el color pase a verde. En realidad es un verde un poco raro, no se parece a las hojas de los árboles, y nosotros solemos decir que es un verde esmeralda. La otra forma también que tenemos de utilizar las soluciones de tiosulfato es la titulación del peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada. El agua oxigenada se hace reaccionar con una solución de yoduro de potasio en medio ácido y también se forma triyoduro, y se forma rapidísimo, ¿sí? Es decir, tenemos el agua oxigenada, agregamos el yoduro de potasio y en el momento que agregamos el ácido se libera el triyoduro. Y de nuevo, igual que en los casos anteriores, ese triyoduro se valora o se titula con el tiosulfato de sodio. Bueno, digamos que eso es un pantallazo general como para tener un poco en cuenta las reacciones que vamos a ver en los problemas de coloquio. Bueno, el primer problema que tenemos acá dice: un volumen de 10 mililitros de una solución de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, se valora con 8,97 mililitros de una solución de permanganato. Hasta ahí tenemos lo que acabamos de ver, el permanganato, que lo podemos hacer reaccionar entonces con agua oxigenada. La solución oxidante, es decir, el permanganato, fue valorado con una solución de ácido oxálico deshidratado de concentración 0,098 normal en medio ácido, consumiendo 12,5 mililitros de permanganato para un volumen de 10 mililitros del patrón, es decir, 10 mililitros de ácido oxálico. Y nos pide calcular la molaridad de la solución de peróxido de hidrógeno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es valorando al peróxido con permanganato, lo primero que tenemos que hacer es conocer la normalidad o la concentración de la solución de permanganato. La primera reacción entonces que vamos a tener en cuenta es la del permanganato con su patrón primario, con el ácido oxálico, que pasa a manganeso más 2, y el oxálico se descompone en dióxido de carbono y agua. Entonces, en este caso, nosotros conocemos, ¿sí?, la normalidad del patrón y sabemos cuánto consume el permanganato para 10 mililitros del patrón. Entonces lo único que hacemos es despejar la normalidad del permanganato y nos va a quedar los 10 mililitros de ácido oxálico por la normalidad del oxálico dividido el volumen de permanganato. Nos da su normalidad. Una vez que tenemos el dato de normalidad del permanganato, conociendo el volumen de agua oxigenada que se utilizó, la cantidad de permanganato que consumió, ahora lo que hacemos es calcular la normalidad del agua oxigenada. ¿Sí? Va a ser igual entonces a los 8,97 mililitros de permanganato por la normalidad del permanganato dividido los 10 mililitros de agua oxigenada. Y eso me da este valor de normalidad para el agua oxigenada. Ahora bien, a nosotros nos pide calcular molaridad de la solución de peróxido de hidrógeno. Entonces, si tenemos en cuenta esta ecuación que está acá, vamos a ver que para el caso del agua oxigenada, la masa molar es 34 gramos por mol, pero cuando hablamos de un equivalente gramo, sobre todo en esta reacción, vemos que en realidad pone en juego 2 electrones. Entonces va a tener que ser la masa dividido 2, para que tengamos el dato del equivalente gramo. Entonces, lo que hacemos a continuación es calcular los gramos que tenemos de peróxido de hidrógeno en esta solución de esta normalidad. ¿Sí? Entonces eso va a quedar igual a la normalidad, es decir, los equivalentes que tenemos por litro, multiplicado por los gramos que tiene el equivalente gramo. De una solución, uno normal. Entonces eso en definitiva me va a dar un valor en gramos, ¿sí? Da 1,195 gramos de peróxido de hidrógeno. Eso es lo que tiene esta solución. Una vez que tenemos ese dato, vamos a molaridad. Y tenemos resuelto el problema. Fíjense acá, esta titulación, creo que en el PowerPoint les puse esto como la titulación normal del permanganato, del agua oxigenada, la verdad no me acuerdo, pero cuando titulamos agua oxigenada con permanganato, el punto final lo vemos como un rosadito muy suave, ¿sí? Es decir, la gotita en exceso de permanganato nos da este color, y esto dura un buen rato, ¿sí? Hasta que aparezca dióxido de manganeso y se vuelva parda la solución. El segundo problema dice calcular la constante de equilibrio para la siguiente reacción, y es la reacción entre el hierro más 3 y el ioduro para dar hierro más 2 y triyoduro. Entonces vamos a plantear, se puede plantear la constante de equilibrio. Siempre que les diga calcular la constante de equilibrio, para no cometer errores, ustedes se fijan cuál es la reacción
y plantean la constante de equilibrio. Eso les va a ayudar a trabajar con los datos después. ¿Sí? Entonces, para esta reacción nos va a quedar que la constante de equilibrio es la concentración del ion ferroso elevada al cuadrado, porque tengo un coeficiente 2, por la concentración de triyoduro, dividido la concentración de hierro más 3, o de ion férrico elevado al cuadrado, por, entonces, la concentración de yoduro elevado al cubo, porque tengo 3 ioduros acá. El primer dato, o el primer valor de potencial que vamos a tener en cuenta, considerando la forma en que Yupac plantea, que siempre son potenciales de reducción, entonces vamos a tener que el hierro, ¿sí?, me va a pasar al hierro más 2, el potencial es 0,771 voltios, y para pasar de el hierro, de ioduro a triyoduro, ¿sí?, en esta reacción, acá están puestos todos los, bueno, acá hay un error porque están puestos los dos iguales, el valor es 0,536 voltios. ¿Qué hacemos? Para cada una de las reacciones podemos plantear entonces la ecuación del potencial de Nernst, o la ecuación de Nernst, y esto nos va a quedar para el caso del hierro expresado de esta manera, y para el caso de la segunda semireacción expresado de esta manera, que está un poco más correcto, ¿sí? Tenemos la forma reducida sobre la forma oxidada. Esta es la forma oxidada, esta es la forma reducida, ¿sí? Acá esto tendría que tener el 3 acá. ¿Qué pasa? Cuando llega al equilibrio, ya vimos que ambas ecuaciones, ¿sí?, se pueden igualar. Entonces, una vez que se igualan, como lo que nos está pidiendo es calcular la constante de equilibrio, vamos a pasar este valor hacia el otro lado. Y acá está sumando, lo pasamos restando, y este valor lo pasamos hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar que el potencial estándar de reducción del hierro menos el potencial estándar de reducción del ioduro, ¿sí?, multiplicado por 2, porque son 2 los electrones que se están poniendo en juego, dividido 0,059, que sería esta ecuación acá, nos va a quedar igual al logaritmo de la constante de equilibrio. Fíjense que nos queda el logaritmo de la concentración de ion ferroso al cuadrado por la concentración de ioduro, dividido la concentración de ion férrico al cuadrado por la concentración de ioduro elevado al cubo. Y esto no es otra cosa que el logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, lo que hacemos es colocar los valores que corresponde a cada uno de estos potenciales, y queda una diferencia, multiplicamos por 2 y dividimos por 0,059, sería esto. Eso da un valor de 7,94, ¿sí? Bueno, esto es logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, para despejar la constante, lo que hacemos a esto lo colocamos como un exponencial en base 10, y nos da un valor de 8,7 por 10 a la 7. ¿Qué está diciendo este valor? Con este tipo de constante, con este valor de la constante, me está diciendo entonces que cuando yo mezclo una solución de hierro más 3 con una solución de yoduro de potasio, fíjense, la de hierro más 3 en solución acuosa tiene este color amarillito pardo, suave, ¿sí? Y la solución de yoduro de potasio, mientras no se ha descompuesto el yoduro de potasio, no tiene color. Entonces, cuando se mezclan los dos, se libera triyoduro. El hierro se reduce y este se oxida a triyoduro, ¿sí? Y me queda entonces la solución de color pardo. Bueno, el problema 3 dice lo siguiente. Un volumen de 40 mililitros de una solución de glucosa se trataron con 65 mililitros de una solución de triyoduro de molaridad 0,425 en medio alcalino. La solución resultante se acidificó y el triyoduro se valoró con tisulfato de sodio de normalidad 0,49, gastándose 19,5 mililitros de tiosulfato. Nos pide calcular la molaridad de la solución de glucosa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la glucosa se trata con triyoduro en medio alcalino. Entonces, la glucosa se trata en medio alcalino con triyoduro, ¿sí? En ese caso, entonces, va a pasar ácido glucónico, es decir, se va a estar oxidando y va a perder 2 electrones. El triyoduro, ¿sí?, toma los 2 electrones y pasa a ioduro. Entonces, esta es la primera de las reacciones que ocurren. ¿Qué pasa?
El trilloduro se está agregando en exceso, porque lo que nos queremos asegurar es que toda la glucosa que está presente en medio alcalino pase a ácido glucónico, para poder cuantificarla, ¿sí? Entonces nosotros sabemos cuánto trilloduro estamos agregando, pero a ese lo agregamos en exceso. Entonces el que está en exceso, lo que se hace es hacerlo reaccionar con tiosulfato, ¿sí? El tiosulfato reacciona con el trilloduro, pasa a tetrationato y el trilloduro a ioduro. Si tenemos en cuenta cómo ocurren las reacciones, vamos a ver de acá, ¿sí?, que 2 moles de tiosulfato reaccionan con 1 mol de trilloduro. Entonces, la cantidad de tiosulfato que nosotros agreguemos nos va a dar información de la cantidad de trilloduro que tenemos en exceso. Entonces, hacemos volumen por... Ay, acá está faltando un dato, ¿sí? Si no, no, bueno, serían los mililitros. No, acá hay, está faltando un dato, porque me está faltando el dato de la normalidad. Me salté el dato acá. Pero este valor está bien, porque yo lo que hice fue copiar los problemas de donde los resolví. Entonces, acá lo que tenemos es el volumen de tiosulfato que gastamos por la normalidad del tiosulfato, la molaridad, perdón, me va a dar el número de moles, ¿sí? Volumen por concentración. Sabemos que 2 moles de tiosulfato me dan, reaccionan con 1 de trilloduro, entonces estos moles que yo tengo acá, a multiplicar, repito, por la molaridad, me va a dar un valor de 4,77 por 10 a la menos 3 moles de trilloduro. Este es el exceso, ¿sí? Entonces, para saber cuántos moles reaccionaron con la glucosa, va a ser igual a los moles agregados menos los moles en exceso. Y nosotros sabemos que se agregaron 65 mililitros de trilloduro de molaridad 0,425. Entonces, el cálculo de los moles de los moles agregados va a ser la molaridad por el volumen, ¿sí? Esto lo que hacemos es simplificar mililitros y litros que tenemos acá, porque esto es mol por litro, ¿sí? Esto de nuevo me está faltando este valor que no está incluido acá, ¿sí? Pero está usado en el valor cuando se multiplica. Entonces, en definitiva, me va a dar que los moles agregados fueron estos, 0,0276, y los moles en exceso son estos que calculamos acá. Entonces, esa diferencia nos da 0,02285 moles. Esta diferencia, ¿sí?, son los moles de trilloduro que reaccionaron con la glucosa. De la ecuación que tenemos acá, vemos que 1 mol de glucosa reacciona con 1 de trilloduro. Entonces, en realidad, vamos a ver que los moles de glucosa, en base a eso, si son iguales a los de trilloduro, lo que hacemos es calcular en estos 40 mililitros de glucosa, cuántos moles de glucosa tenemos, ¿sí? Que en realidad van a ser estos que tenemos acá. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es calcular la concentración molar o la molaridad de la solución de glucosa. Hacemos los moles divididos los 40 mililitros, multiplicado por 1000, y tenemos la concentración en moles por litro. Fíjense que en este caso, el punto final, ¿sí?, va a quedar de esta forma, ¿sí? Porque vamos a tener un exceso de trilloduro, a ese trilloduro se lo valora con tiosulfato, pero para llegar a ver el punto final, de nuevo hay que utilizar iodo, ¿sí? Entonces tenemos el exceso de trilloduro, se agrega tiosulfato, cuando tiene color amarillo la solución, se agrega el almidón, y el punto final se ve incoloro. El problema 4 les dice, una solución acuosa de glicerol de masa igual a 145 miligramos se hace reaccionar con 60 mililitros de una solución de serio 4, 0,097 molar en ácido perclórico 4 molar, a una temperatura de 60 grados durante 15 minutos para oxidar el glicerol a ácido fórmico. Es decir, en las condiciones de reacción, el glicerol reacciona con el serio más 4 y pasa a ácido fórmico. El exceso de titulante, es decir, el exceso de serio 4, se valora con ion ferroso, usando ferroína como indicador. El volumen gastado fue de 25,45 de hierro 2, de molaridad 0,084, y lo que pregunta el problema, ¿cuál es el porcentaje de glicerol en la solución problema? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la oxidación del glicerol con el serio 4, el glicerol pasa a ácido fórmico,
por cada glicerol, tiene 3 carbonos, me da 3 moléculas de ácido fórmico, y el cerio más 4 se va a reducir a cerio 3. Entonces, los moles que vamos a tener de cerio 4 que reaccionan con glicerol van a ser igual a los moles agregados, que son los que agregamos acá, menos los moles en exceso, que después reaccionan con hierro 2. La reacción con hierro 2 es cerio 4 pasa a cerio 3, y hierro 2 pasa a hierro 3. Ya lo vimos ahí. Entonces, para saber los moles que reaccionaron con glicerol, veamos los moles que agregamos de cerio 4. Van a ser los 60 mililitros por la molaridad, 0,097 molar, y a eso lo llevamos a moles, ¿sí? Esto está en mol por litro, multiplico por 1 litro dividido los mililitros, entonces en definitiva la única unidad que me va a quedar acá es mol. Lo mismo hago con la solución de hierro 2, los 25,45 mililitros, que es lo que se consume de la solución de hierro 2, por la molaridad, 0,084 moles por litro, multiplico por 1 litro para que se me vayan los litros, y multiplico por mililitro, por 1000 mililitros, para que se me vayan estos mililitros. Entonces me quedan moles. Me va a quedar una diferencia de 5,82 por 10 a la menos 3 menos 2,14 por 10 a la menos 3 moles. Eso me da un valor de 3,68 por 10 a la menos 3 moles de cerio 4. Eso es lo que reaccionó con el glicerol. Ahora bien, por cada uno de las moléculas de glicerol o por cada mol de glicerol, reaccionan 8 de cerio 4. Es decir, 8 moles de cerio 4 reaccionan con un mol de glicerol. Entonces, si esta es la cantidad que tenemos de moles de cerio 4 que reaccionaron, esta va a ser la cantidad, ¿sí?, de moles de glicerol que teníamos originalmente en la solución. A partir de los moles, lo que hacemos es sacar la masa, entonces multiplicamos por la masa molar, y tenemos el dato de la masa en gramos, ¿sí? Da 4,24 por 10 a la menos 2 gramos. Y en base a eso, nosotros tenemos en cuenta que decía que la solución acuosa de masa igual 145 miligramos, ¿sí?, correspondería al 100%, si tenemos en cuenta la masa que dedujimos acá, multiplicamos por 100 esa relación y obtenemos un valor final de 29,24%. Es decir, esta solución acuosa tenía 29,24% de glicerol. El problema 5 pide calcular la constante de equilibrio para la reacción que se indica a continuación, ¿sí? Tenemos la titulación de hierro 2 con permanganato en medio ácido, ¿sí?, que ya sabemos que el permanganato lo que va a hacer es oxidar al hierro al estado más 3, el permanganato se oxida a manganeso más 2, y en esta titulación se trabaja en medio ácido, pero se utiliza ácido fosfórico, ¿sí?, para poder complejar el hierro 3, porque si no, nos da este colorcito que vimos acá, este color. Entonces este enmascara al permanganato, por eso hay que complejarlo para que este color no aparezca. ¿Sí? Entonces el exceso, la primera gota en exceso de permanganato nos va a dar el color rosado para que el permanganato actúe como autoindicador. La constante de equilibrio para esta reacción va a quedar expresada como la concentración de manganeso más 2 por la concentración de ion férrico elevado a la 5, porque es el coeficiente que tiene la ecuación, dividido la concentración de permanganato por la concentración de ion ferroso elevado a la 5. Las semirreacciones que se presentan son estas: permanganato pasa a manganeso, hierro 2 se oxida a hierro al estado más 3. Las ecuaciones que me describen, ¿sí?, el potencial para cada una de estas semirreacciones va a quedar expresada de esta forma. Esta sería la de permanganato, forma reducida sobre forma oxidada. Lo mismo para el hierro, forma reducida sobre forma oxidada. De nuevo, cuando llegamos al equilibrio, estos dos valores se igualan, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es igualar la ecuación de Nernst para el permanganato, la igualamos a la ecuación para el hierro 2, ¿sí? Y si hacemos la diferencia entre los valores de los potenciales estándar, ¿sí?, es decir, este lo pasamos restando acá, por lo tanto, a esta expresión la pasamos hacia este otro lado, va a pasar sumando, ¿sí? Entonces, en definitiva, nos va a quedar potencial estándar de permanganato
a manganeso, es decir, forma oxidada sobre forma reducida para permanganato, menos potencial estándar de forma oxidada, forma reducida para el hierro, multiplicado por 5, son los electrones que aparecen acá, dividido 0,059, eso va a quedar igual entonces al logaritmo de forma reducida para el permanganato, es decir, manganeso más 2, por hierro más 3, dividido permanganato por hierro más 2, es decir, el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que hacemos es utilizar los valores de los potenciales, que acá no los escribí, pero son estos acá, ¿sí? Esto está faltando acá el 5, de nuevo. Este 5 está faltando acá. Después voy a corregir esto y les voy a pasar bien, entonces. Dividido 0,059, y eso me da este valor de 62,63. Por lo tanto, la constante de equilibrio la puedo expresar como 10 elevado a este valor, y eso me da un dato de 4,2 por 10 a la 62. Es decir, esa es su constante de equilibrio. Lo que quiere decir que es una constante de equilibrio elevada. En medio ácido eso acelera la reacción y de paso compleja los hierro más 3 que se forman, y esto es una titulación que se puede hacer perfectamente, ¿sí?, a temperatura ambiente. El problema 6 dice: a un volumen de 10 mililitros de un agente blanqueador se le agrega yoduro de potasio, se acidifica con ácido sulfúrico y se valora con tiosulfato de sodio 0,94 molar, gastándose 16,4 mililitros de tiosulfato. Lo que pide el problema es calcular los gramos de cloro por litro de agente blanqueador. En realidad es una muestra de lavandina, ¿sí? Entonces, la reacción que va a ocurrir, la primera de las reacciones va a ser el cloro que tenemos acá en solución, que se libera si dejamos la lavandina destapada, más entonces el yoduro que se está agregando, hace que el cloro pase a cloruro y que el yoduro se oxide a triyoduro. El triyoduro se puede valorar con el tiosulfato, ¿sí? Entonces de nuevo se reduce a yoduro y el tiosulfato pasa a tetrationato. Entonces, lo que podemos calcular acá es los moles. El agente blanqueador se trata con el yoduro, ¿sí?, en medio ácido. Luego se valora el triyoduro que se forma con tiosulfato. Entonces lo que podemos hacer es calcular los moles de tiosulfato gastados, ¿sí?, va a ser el volumen por la molaridad. Hacemos la conversión de litro a mililitro para eliminar tanto las unidades de litro como las de mililitro. Nos va a quedar directamente en moles. Lo que vemos acá es que en el equilibrio van a reaccionar 2 moles de tiosulfato, van a reaccionar con 1 mol de triyoduro. Entonces, estos moles de tiosulfato en realidad van a haber reaccionado con estos moles de triyoduro. Si vemos la ecuación que está arriba, ¿sí?, vemos que 1 mol de cloruro, ¿sí?, me va a generar 1 de triyoduro. Y esta es en realidad la cantidad de cloro, ¿sí?, en gramos, la masa. Entonces, estos moles de triyoduro me van a quedar igual a esta cantidad de cloro en 10 mililitros. Si se hace el cálculo, esta es la cantidad de cloro que me queda en 10 mililitros. Si esto tengo en 100 voy a tener 5,4, y en 1 litro, que es lo que me pide, voy a tener 54,73 gramos de cloro por litro de líquido blanqueador. Es decir, es una lavandina concentrada. La lavandina concentrada tiene alrededor de 55 gramos de cloro activo por litro. El problema 7 dice: explique por qué el ion cobre más 1 es una especie inestable en solución y se dismuta a cobre más 2 y a cobre 0. Entonces, la primera semireacción que tenemos es el cobre más 1 pasa a cobre 0, es decir, la reducción, y tiene un potencial estándar de reducción de 0,52 voltios. La otra reacción, el cobre más 2, o sea, también la tenemos que plantear como una reacción de reducción. El cobre más 2 captura un electrón o gana un electrón y pasa a cobre más 1. El potencial estándar de reducción es 0,15 voltios. Entonces, el problema nos está planteando, nos está preguntando por qué el cobre más 1 es inestable y pasa a cobre 2 o pasa a cobre 0. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Este valor, ¿sí?, esta reacción tiene un potencial estándar mayor que esta.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener mucha tendencia el cobre más 1 a pasar a cobre 0, porque tiene un potencial estándar positivo, ¿sí? Si ocurre eso, como en solución, lo único que yo tengo es cobre más 1, significa que para que un cobre más 1 pase a cobre 0, le tiene que tomar un electrón a un cobre más 2. Perdón, a otro cobre más 1, ¿sí? Entonces ese cobre más 1 va a pasar a cobre 2, es decir, esta reacción se invierte. Eso es lo que va a estar ocurriendo en solución, pero es a consecuencia de este valor de potencial. Tiene muchísima tendencia a captar un electrón y pasar a cobre al estado 0, pero como en la solución yo tengo únicamente cobre más 1, para captar un electrón se lo tiene que sacar o tomar a otro cobre más 1, entonces ese cobre más 1 va a pasar a cobre más 2. O sea que en definitiva el cobre más 1 va a dar por un lado cobre más 2 y por el otro lado cobre 0. El problema 8 dice, una muestra orgánica contiene etilmercaptano o sulfuro de etilo, ¿sí? Es el que se le agrega al gas licuado para detectar las fugas, al gas de cocina, y dice, una porción de 1,89 gramos de la muestra se trata con 25 mililitros de una solución de yodo, 0,020 molar. En realidad tiene que ser una solución de esto. Acá está escrito yodo solo para no escribir la palabra, pero tiene que ser de trillo duro. El exceso se valora con 15 mililitros de tiosulfato de sodio, 0,015 molar. Dice calcular el porcentaje de etilmercaptano en la muestra y nos da el dato de masa molar del etilmercaptano. Entonces, ¿qué pasa? Esta porción de muestra, ¿sí?, que tiene etilmercaptano, se trata con, ¿sí?, la solución de trillo duro. Esto es trillo duro en realidad, ¿sí? Porque así como tal, ¿por qué no podemos tener? Porque en realidad si queremos preparar una solución acuosa de yodo, no la vamos a obtener. Necesitamos agregarle yoduro de potasio para que el yodo me quede en la solución. Si no, tiende a precipitar, no hay una buena disolución. Entonces siempre en realidad va a estar como trillo duro y la solución va a ser de color pardo. Entonces, cuando nosotros tratamos el etilmercaptano con trillo duro, este etilmercaptano se transforma en disulfuro de etilo. Disulfuro de etilo. ¿Sí? Y el trillo duro de nuevo pasa a yoduro. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Vamos a tener que los moles agregados de trillo duro van a ser igual a los que estuvimos agregando acá, ¿sí? 25 mililitros por 0,020 molar, la concentración. De nuevo, eliminamos litro y eliminamos mililitro y esto nos queda en moles. Entonces, estos son los moles que agregamos. Los moles de tiosulfato de sodio que se consumieron para valorar el exceso de trillo duro van a ser los 15 mililitros por la molaridad. De nuevo, eliminamos, ¿sí?, mililitro, litro, y nos queda expresado en moles. La reacción, como vimos, es esta, ¿sí?, la de siempre del trillo duro con el tiosulfato. Los moles en excesos que tenemos entonces de trillo duro van a ser igual a los moles de tiosulfato, ¿sí? Uy, acá hay un desastre, acá hay cualquier cosa, bueno, no importa. Y tenemos en cuenta acá esto, ¿sí?, que por cada trillo duro hay 2 moles, reaccionan con 2 moles de tiosulfato. Entonces, para calcular el trillo duro en exceso, nosotros acá calculamos los moles de tiosulfato. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Va a ser los moles de tiosulfato dividido 2 moles de tiosulfato por cada mol de trillo duro. Entonces, eso me da, ahora lo que me va a dar son los moles de trillo duro que yo tengo en exceso y que reaccionaron con tiosulfato. Entonces, los moles que reaccionaron con el etilmercaptano va a ser la diferencia entre los que se agregaron menos los que reaccionaron con tiosulfato. Y eso me da un valor de 3,87 por 10 a la menos 4 moles de trillo duro. En la reacción principal, digamos, o la inicial, vemos que por cada mol de trillo duro, este va a reaccionar con 2 moles de etilmercaptano. Entonces vamos a tener que los moles de etilmercaptano los vamos a calcular de manera similar a como calculamos esto. Entonces va a ser
los moles de trillo duro, ¿sí? Por los moles de mercaptano con los cuales reacciona, dividido por mol de trillo duro. Esto sería un mol de trillo duro. Y eso da un valor de 7,75 por 10 a la menos 4 moles de etilmercaptano. Los moles los tenemos que llevar al dato de masa y eso a porcentaje. Entonces lo que hacemos es utilizamos el dato de la masa molar y expresamos en función de la cantidad de muestra que teníamos y de esa manera llegamos al valor del porcentaje, que en realidad es bastante bajo. Bueno, y el último problema dice calcular la constante de equilibrio para la siguiente reacción. Y esto les va a tocar hacer a ustedes, ¿sí? Porque tienen como dato, entonces tienen el potencial estándar de cobre 0, de cobre más 2 a cobre 0, que es 0,15, y el de zinc más 2 a zinc 0, que es menos 0,763 voltios. Entonces lo que tienen que hacer acá es plantear la semirreacción de cobre 2 a cobre 0, y luego la semirreacción de zinc a zinc más 2. Hacen la reacción completa y hagan la expresión, escriban la expresión de la constante de equilibrio. Una vez que tienen eso, planteen las ecuaciones de Nernst para el potencial para cada una de las semirreacciones, las igualan, ¿sí? Pasan de un mismo lado los valores de potenciales estándar y del otro lado los logaritmos de forma reducida a forma oxidada, tanto para el cobre como para el zinc. Tengan en cuenta que zinc al estado 0 y cobre al estado 0 desaparecen de la ecuación porque eso es igual a 1, ¿sí? Entonces les va a quedar en definitiva que la diferencia de los potenciales, que hay que ver cómo queda, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá son 2 electrones que están en juego, ¿sí? Les va a dar entonces la expresión para la constante, para el logaritmo de la constante de equilibrio. Y a partir de ahí calculan la constante de equilibrio. Es decir, este problema es muy similar a este de acá o a este. Bueno, ¿les quedó más o menos claro el tema? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien. Bueno, les voy a explicar entonces lo que van a hacer con la actividad que tienen. Díganme si están viendo bien clara la filmina. ¿La ven? Se ve, profe. Bueno. No sé si alcanzaron a leer la guía, a leer la guía, estoy hablando de más. Pero en la guía lo que tienen es una actividad que la van a hacer ustedes en sus casas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la primera actividad es identificar productos ácidos y básicos que uno tiene de uso diario en su casa, ¿sí? Entonces, para hacer, nosotros habitualmente, para identificar si una sustancia es ácida o básica, en el laboratorio, es decir, tenemos una solución y queremos saber si es un ácido o una base, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ir a probar con los indicadores que conocemos. Vamos a probar con fenolftaleína, que es lo que hay en todos los laboratorios, y si no, vamos a probar por lo menos con eliantina, al menos con esos dos. Entonces, dependiendo del color que tenga el indicador, vamos a saber si la solución es ácida o si es básica. Cuando no disponemos de eso, como pasa cuando uno vive en su casa, lo que podemos hacer es recurrir entonces a indicadores naturales. Y uno de esos, un grupo de compuestos que trabajan como indicadores, porque cambian de color de acuerdo al pH, son las antocianinas, que están presentes en muchos vegetales, entre ellos en el repollo colorado, pero también están presentes en los rabanitos, en la piel de las manzanas, la verdad que el de piel de manzanas nunca hice, pero sé que está presente, en los arándanos, está presente en las berenjenas, muchas flores, como por ejemplo las flores rojas, tienen antocianos, algunas flores azules también tienen antocianos, porque en general todos aquellos frutos, hojas, flores, semillas, tallos, que tengan colores que vayan desde el rojo, rosado, violeta, morado, azul, significa que tienen antocianinas. Con excepción de las remolachas que tienen otro tipo de pigmentos y que no cambian como cambian esto. Entonces remolacha no se puede usar
Y lo que uno siempre tiene a mano, o lo que más, o lo que cuesta menos, digamos, lo más económico si uno quiere conseguir, es el repollo morado. Da muy bien los cambios de color. Entonces, ¿qué se les propone en la primera actividad? La primera actividad ustedes lo que van a hacer es preparar un extracto con una o dos hojas. Yo les puse con 2 hojas. Con 2 hojas sale muy oscuro. Este fue el que yo hice. Lo hice con 2 o 3 hojas y me quedó bastante oscuro para un vaso lleno de agua. Acá ya está por la mitad, pero en realidad yo usé un vaso completo de agua. Entonces lo que van a hacer es trabajar con una o dos hojas medianas. Usan las hojas de afuera, esas hojas que habitualmente uno descarta, esas son las que hay que usar. Van a picar bien chiquitito, bien trozado el repollo y lo van a colocar en un recipiente que se pueda calentar. Entonces eso puede ser una olla pequeña, un jarro de esos que se suele usar, yo le digo jarra, al menos jarro, puede ser de acero inoxidable, podría ser también de aluminio de última. Colocan esto, lo cubren con agua, aproximadamente unos 200 mililitros de agua. ¿Cómo van a medir los 200 mililitros? Si ustedes tienen vaso graduado, midan con el vaso graduado. Si tienen jarra graduada, usen eso. Si tienen algún hermano más pequeño que todavía usa mamadera, usen la mamadera de su hermano para medir los 200 mililitros. Pero si no disponen de nada de eso, carguen, completen una taza o un vaso de los que habitualmente uno usa los tamaños estándar, y eso tiene más o menos los 200 mililitros de agua. Entonces agregan eso, les va a quedar una cosa así, ¿sí? Es decir, esto en realidad está un poco rojito, quiere decir que está un poco ácida esta agua. Entonces el repollo bien molido, con los 200 mililitros de agua, eso lo ponen sobre la cocina a fuego suave, ¿sí? En lo posible en la hornalla más pequeña y en mínimo, hasta que hierva. Después lo mantienen, una vez que llegó a hervor, entre 3 y 5 minutos hirviendo y cada tanto lo agitan. Una vez que completaron los 3 a 5 minutos, si quieren los pueden dejar 3 minutos. Si ustedes ven que ya el extracto está coloreado a los 3 minutos, no hace falta que lo dejen a los 5. Con un color más o menos intermedio alcanza. Entonces, cuando ven que está coloreado, sacan el extracto de la cocina, lo dejan que se enfríe, que llegue a temperatura ambiente. Una vez que llega a temperatura ambiente, recién lo van a filtrar. Y lo pueden filtrar con un colador directamente. ¿No? En este caso no hace falta que usen una tela, porque los fragmentos del repollo son grandes, entonces esto no pasa por un colador de malla fina. Esto está colado con colador, solo que me salió muy concentrado. Bueno, hasta ahí entonces tienen la solución indicadora. Este es nuestro indicador. Después, lo que van a hacer es preparar una serie de soluciones que ustedes van a usar como soluciones testigo, por el rango de pH que tienen esas soluciones. Entonces, la primera la van a preparar con jugo de limón, exprimiendo un limón amarillo. Si no tienen limón amarillo, prueben con el limón tipo mandarina que hay acá, ¿sí? Si tienen ese, o si tienen el tipo mandarina que esté verdoso, tal vez sea mejor que usen más el verdoso y no tanto el naranja, pero de última prueben con eso. Tiene el pH un poquito más alto que ese tipo de limón. Entonces, si pueden usar un limón amarillo, mejor. Entonces lo que hacen es exprimir el jugo de un limón, y a este sí les recomiendo que primero lo filtren con colador y después con una tela, porque al exprimir, ¿sí? Sobre todo si uno usa exprimidor, suelta demasiada cantidad de pulpa y semillas a veces muy chiquitas que a veces pasan el colador. Es conveniente, sí, a primero filtrarlo con un colador y después con una tela para que tenga un color bien clarito. Entonces tiene un color muy suavecito y queda limpio, queda bastante transparente. Esa sería la primera solución. La segunda solución, vinagre. El vinagre tal cual se usa en la cocina. Lo que sería recomendable es que usen vinagre de alcohol o vinagre que no tenga color, porque a veces el vinagre que viene de manzana o de algún otro producto suele tener un poco de color. Entonces lo ideal es que no tenga color el vinagre. La tercera solución es agua mineral o agua de canilla. Si ustedes tienen el agua mineral directamente conectada a la red, es decir, no tienen tanque de almacenamiento, lo posible, coloquen el agua y de última déjenla un rato al ambiente, porque a veces viene con demasiado cloro, ¿sí? Entonces la idea es que no tenga cloro. La cuarta solución, o sea, esto es agua nada más. La cuarta solución es una solución saturada de bicarbonato de sodio. El bicarbonato lo pueden, si no lo tienen en la casa, lo pueden comprar en la farmacia o en los supermercados. No es caro, vienen bolsitas chiquitas que yo no me acuerdo si tienen 30 gramos o 50 gramos, pero es una bolsita chiquita. Y eso no es costoso. Y puse bicarbonato, pues la mayoría de la gente tiene bicarbonato en la casa.
Entonces lo que van a hacer con la solución de bicarbonato, lo van a preparar una solución saturada, van a poner 1,5 cucharadas de bicarbonato en una taza de agua, en 200 mililitros. Agitan bien y van a ver que no se disuelve todo. Incluso tal vez con 1 cucharada ya funcione. Yo creo que yo puse 2 y me quedó demasiado concentrada. O sea, la solución tiene que quedar saturada, es decir, parte del bicarbonato va a quedar sin disolver, pero a mí me quedó una capa importante, por eso en la guía les puse que hagan con 1,5 cucharadas. Porque esto fue todo prueba de error y trabajé todo el domingo para armar este práctico, ¿sí? Y la quinta solución, estos dos tienen pH ácido, que tiene entre 2,6 y 2,9, el vinagre tiene alrededor de 3, es una solución al 5% de ácido acético, es el vinagre comercial. Bueno, el agua debería tener un pH aproximadamente neutro. La solución de bicarbonato saturada tiene un pH mayor a 10, entre 10 y 11, alrededor de 10,3 tiene o 10,4. Bueno, y por último, traten, si se animan, si ustedes creen que se pueden salpicar o pueden tener un problema, no hagan la quinta solución, ¿sí? La quinta solución, si la hacen, es unos 10 mililitros en 200 mililitros, ¿sí? Es decir, 1 cucharada sopera de, esto también era 1 cucharada sopera, la de la solución saturada de bicarbonato. Bueno, la de la solución diluida de lavandina es 10 mililitros de lavandina de 55 gramos de cloro por litro en 200 mililitros de agua. Entonces, si no tienen cómo medir los 10 mililitros pueden medir con una jeringa de plástico, si tienen, las jeringas esas vienen de 2,5, de 5 mililitros, entonces si tienen alguna la usan. Pueden medir también con los vasitos que vienen de los medicamentos. Vieron que vienen los vasitos, está marcado 2,5, 5, 10, esos vasitos plásticos chiquititos que siempre vienen con los medicamentos, sobre todo bueno, para grande y para niños, digamos, viene con la medida. Bueno, pueden usar esos vasitos, y si no, utilizan 1 cucharada sopera. La cuchara sopera tiene 10 mililitros aproximadamente, entre 8 y 10, depende de cómo uno cargue el volumen de líquido. Entonces, si tienen lavandina de 55 gramos por litro de cloro, 55 gramos de cloro por litro, van a colocar 1 cucharada sopera en una taza de agua. Y van a mezclar bien. Entonces serían 10 mililitros de lavandina en 200 mililitros de agua. Si la lavandina es 25 gramos de cloro activo por litro, coloquen 2 cucharadas. Esa solución queda fuerte, ¿sí? Queda bastante concentrada y es bastante útil para el trabajo que vamos a hacer. Entonces, hasta ahí tienen armadas todas las soluciones. Una vez que tienen las soluciones, ustedes van a buscar 5 recipientes en los cuales ustedes puedan distinguir el color. Estos recipientes pueden ser vasos de vidrio transparente, pueden ser copas transparentes de vidrio o de plástico, los vasos también pueden ser de vidrio o de plástico. Si no tienen de vidrio o de plástico, ni copas ni vasos, pueden tomar las botellas de agua mineral o las botellas de gaseosa, esas que vienen, que van entre 250 y 500 mililitros, y las cortan de la altura de una tacita, de la altura de un vasito de los más comunes, porque les sobra con el volumen que van a trabajar. La idea es que sea transparente en lo posible, y si no tienen eso, usen tacitas que sean blancas por dentro para que puedan ver el color, o tapas, o cualquier otro recipiente plástico, vasito plástico blanco también pueden usar. O sea, la idea es que ustedes puedan ver los colores. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo utilicé estas copas que son descartables porque hace mucho que las tengo, por eso puse la figura, y lo que van a hacer es, por cada una de estas soluciones, van a tener un recipiente por cada solución. Entonces, por ejemplo, en el recipiente número 1 van a colocar la solución de jugo de limón. El volumen que van a colocar está entre 25 y 30 mililitros. Si tienen como medir los 30 mililitros, perfecto. Pero si no, lo que van a hacer es cargar bien 3 cucharadas soperas del jugo de limón. Y eso van a agregar al recipiente transparente. Luego que tienen eso, a continuación van a agregar la solución. O sea, ustedes arman toda la batería. La segunda solución, el segundo recipiente, va a contener las 3 cucharadas de vinagre. El tercero, 3 de agua de canilla. Cuando van a cargar la cucharada, para que quede bien cargada, lo ideal es inclinar el recipiente que contiene el líquido. Entonces la cuchara no la chocamos contra las paredes y no perdemos líquido. Ahí se mide, sale re bien y sale entre 25 y 30 mililitros.
Lo mismo la de bicarbonato, lo mismo la de solución diluida de lavandina o hipoclorito de sodio. Bueno, una vez que tienen todas las soluciones, es decir, supónganse que tienen las 5 copas o los 5 vasos, le pueden poner número, a cada una le van a agregar entre 3 y 5 mililitros de la solución del extracto. Si el extracto es muy concentrado, no hace falta que agreguen 5 mililitros, incluso que agreguen unos 4 puede ser. ¿Cómo van a medir esos mililitros? Les repito, con un vasito de esos de medicamento, con una jeringa que esté graduada, y si no tienen ninguna de las dos cosas, con una cuchara de esas tipo T. ¿Sí? Yo le puse tipo T al menos. ¿Sí? Más o menos tienen alrededor de 5 mililitros. Por ahí capaz que algunos tengan un poco más. Pero depende de cómo uno cargue la cuchara. ¿Sí? A veces uno la carga bien hasta el borde y a veces no tanto porque está volcando. Entonces, preparan las 5 soluciones, una en cada recipiente, y luego a cada una le agregan los 5 mililitros, medidos como puedan, ¿sí? Del extracto de repollo. Y agitan bien. Y ahí van a ver que cada una de esas soluciones, que yo le llamo testigo, toman estos colores. En realidad mi extracto de repollo estaba bastante concentrado, ¿sí? Porque puse 2 hojas grandes. Entonces, fíjense, la de jugo de limón me quedó bien fuerte el color, el de vinagre toma este color, rosado, así rosado, rojizo. Es la estructura de las antocianinas que van cambiando. No les puse la reacción porque lo que me importa es que reconozcan los colores. Esta es con agua de canilla, queda así un violetita. Esta es con la solución saturada de bicarbonato. Si ustedes agregan menos pigmento, o si la solución de pigmentos de ustedes les sale más diluida, esto les va a quedar con un color verde más intenso. O sea, no verde más intenso, verde más claro, y se ve mejor que este verde. Este verde era demasiado oscuro. Lo único es la solución de lavandina diluida, que en principio toma este color, pero este color se va destruyendo enseguida, o sea que prácticamente queda medio que incolora. La idea es que ustedes tengan en cuenta que la solución de lavandina tiene un pH entre 11 y 12. A un pH entre 11 y 12, las antocianinas se degradan, la solución toma un color amarillo. Por eso es este color pardo, así, este es un pardo amarillo, después pasa al amarillo y después se termina destruyendo el pigmento, porque la lavandina lo termina destruyendo. La idea es que ustedes preparen la batería de soluciones, agreguen la solución de pigmento, mezclen bien, observen los colores y saquen una foto, porque entonces así la van a tener como testigo, ¿sí? El paso siguiente es preparar soluciones de productos de uso diario. Bueno, acá yo les puse las que en la guía les dice, tienen 4 soluciones que tienen marcado con un asterisco, que esas sí tienen que hacer, después tienen que elegir una de las otras que no está marcada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a preparar en principio, la primera de las soluciones que van a preparar es con dentífrico. Si ustedes tienen varias marcas y por ahí en su casa cada uno tiene su dentífrico, que eso suele pasar, ¿sí? Elijan un dentífrico que sea una pasta blanca, en lo posible que no tenga color, ¿sí? O sea, ni las líneas esas que traen los dentífricos, nada. Si tienen uno blanco, elijan ese. Entonces, lo que van a tomar es una media cucharadita, en realidad es más o menos la cantidad que uno suele usar, puede ser un poquito más, ¿sí? Pero más o menos la cantidad que uno utiliza que le pone el cepillo de dientes, ¿sí? Algunos le ponemos más, otros le ponemos menos. Yo calculé más o menos media cucharadita. Y eso lo van a agregar en 25 a 30 mililitros de agua. O sea que de nuevo van a tener una copa, ¿sí? Acá yo hice para otra cosa. Van a tener una copa, y a esa copa le van a agregar entonces a media cucharadita de dentífrico. Van a mezclar bien, van a tratar de que se disuelva, les va a quedar un poco turbio, no importa, lo dejan así. Y bueno, y con eso tienen entonces preparada la primera de las soluciones. La segunda solución es shampoo. El shampoo que utilicen de nuevo, que sea blanco o que sea transparente incoloro. Traten de no usar sustancias coloreadas porque van a enmascarar con el color de los pigmentos. De nuevo es una media cucharadita, ¿sí? Más o menos, eso pueden medir a ojo, no hace falta que midan tan la cucharadita. Y de nuevo eso lo van a agregar, lo van a colocar en otra copa y van a poner entonces con agua. Y van a agitar bien tratando que no se forme espuma y preparan entonces una solución diluida de shampoo. Con el jabón de ropa van a hacer lo mismo. La idea es que elijan, si pueden, jabón de ropa blanca. Si no, tomen otro jabón. Si llegan a tener jabón
ALA en la casa, jabón de ropa blanca, para lavar ropa blanca, marca ALA, úsenlo porque yo probé con este, y con este se degradan, o sea, les va a dar el color de pH 11 y algo, después de un rato se siguen degradando los pigmentos y queda el color amarillo, por eso si tienen jabón ALA de ropa blanca, úsenlo. Media cucharadita, agregan las 3 cucharadas soperas de agua, agitan eso y tienen la solución de jabón. No necesariamente se les va a diluir todo, les va a quedar un poco turbio, pero no importa. Y por último, clara de huevo. La clara de huevo es uno de los pocos alimentos que es alcalino. Entonces la clara de huevo, si ustedes quieren, le agregan un poquito de agua, si no la usan tal cual, no hace falta diluirla, la pueden usar como está. Bueno, entonces ustedes van a preparar en 4 vasos, o en 4 copas, o en 4 recipientes, cada una de estas soluciones, las 4 soluciones, después eligen una quinta de las otras que no están marcadas. Entonces en total serían 5. Tienen las 5 soluciones, a cada solución le van a agregar de nuevo una cucharadita del extracto de pigmento, aquí también, y van a saber entonces qué pH tienen los productos que usan habitualmente en sus casas. Se van a llevar una sorpresa como me llevé yo. Bueno, estas son algunas, ¿sí?, de las soluciones que yo utilicé. No le puse acá cuáles son, porque ustedes van a hacer su experiencia y después me van a decir qué pH tiene cada una, ¿sí? Tienen que sacar fotos de todo lo que hacen. Ustedes van a tener más amplios estos colores, porque van a tener colores verdes y pueden llegar a tener amarillos si usan el jabón ALA. Entonces van a tener un cierto rango nada más de pH. Si recuerdan, las soluciones testigo, fíjense que yo les estoy mostrando en esta zona. Esta zona no se está viendo. Bueno, entonces esto es una de la tanda de soluciones que utilicé. Eso es toda la experiencia 1. La experiencia 2 o actividad 2, perdón, esto es actividad 2, experiencia 1, lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes en la anterior tenían que trabajar con la clara de huevo. Entonces, las cáscaras del huevo no las tiran. No importa si el huevo es de color o si es huevo blanco. Lo que van a hacer es tomar esas cáscaras y la van a ir rompiendo con la mano y si pueden, le sacan la membrana que está pegada en la parte de atrás de la cáscara. ¿Sí? Se entiende que el huevo lo lavaron, tiene que estar limpio el huevo. Entonces, traten de sacarle lo que puedan de la membrana que reviste a la cáscara por el lado de adentro y luego directamente con la mano pican la cáscara. No hace falta que la rompan demasiado. Les tiene que quedar con algunos trozos, así como se muestra acá. ¿Sí? Entonces, van a tomar más o menos una cucharadita de cáscaras, puede ser menos, no importa si es una media cucharadita. Si a ustedes lo que les quedó es media cáscara de huevo para moler, está bien, no pasa nada. ¿Sí? Eso usan y lo colocan en un vaso o en una copa. Y a eso le van a agregar 20 mililitros de vinagre o 2 cucharadas soperas de vinagre. Yo hice también en una copa y fíjense que no tenía mucha cantidad de cáscaras de huevo y esto es más o menos con las 2 cucharadas de vinagre. Bueno, esto ustedes lo van a preparar así, lo van a agitar, van a dejar en reposo. Van a ir observando qué es lo que pasa. Cuando ustedes dejan un buen rato, van a ver que las cáscaras ascienden a la superficie del vinagre. Cuando pase eso, agitan directamente moviendo, agitando, sin necesidad de usar una cuchara. Directamente lo único que van a hacer es mover el vaso o el recipiente en el que contiene las cáscaras. Sí, si puede, háganlo en un vaso transparente, ¿sí? O en un recipiente transparente. Entonces, cuando ven que las cáscaras se van a la superficie, las agitan y van a ver que vuelven a la parte inferior del vaso. Y eso ocurre mientras se comporte, mientras esté ocurriendo la reacción. Entonces, ustedes lo que van a hacer acá es, tienen en la guía, yo les puse 4 preguntas, creo que son. Lo primero que van a investigar es la composición de la cáscara de huevo. Entonces, después van a observar qué es lo que está pasando, van a tener que contestar por qué las cáscaras suben a la superficie. Así que mírenlas bien, miren bien cuál es el fenómeno que está ocurriendo, y después en base a la composición van a poder decir qué tipo de reacción es, la van a poder plantear, ¿sí? Bueno, y si tienen algún comentario más lo pueden anotar, pero eso es 5 renglones o 6 renglones van a responder las preguntas. La segunda experiencia con sal de mesa. Entonces lo que van a hacer es, también en un vaso, pueden hacer en un vaso transparente, de plástico o de vidrio, o pueden usar una tacita que sea blanca. Yo hice también en una tacita blanca y sale muy lindo, se ve muy bien. Esto hice en las copas y en la tacita. Entonces, lo que van a hacer es colocar una cucharadita de sal
Pueden usar sal parrillera, pueden usar sal fina si no tienen otra, o sal gruesa. Si tienen sal parrillera o sal gruesa, utilicen una de las dos. Creo que es mejor. Entonces van a colocar la cucharadita de sal en el vaso o en la tacita, y a esto yo les puse 1 sobre 20 cucharaditas de maicena. En realidad este valor se los puse acá, en la guía les puse creo que agreguen una pizca, porque es un poquitito, es almidón lo que tiene que agregar, ¿sí? Usen maicena o almidón de mandioca. La idea es que hagan con los dos, para que vean qué es lo que pasa. Pero si no tienen, usen uno solo, usen el que tienen, ¿sí? No van a ir a comprar un paquete de maicena para hacer la reacción esta, porque es una pizquita de maicena lo que van a usar. Si tienen almidón de mandioca, usan ese. O si no tienen maicena, si quieren, usen harina de trigo, debería dar igual, ¿sí? Entonces, agregan la pizquita de maicena, mezclan bien, agregan luego una cucharadita de agua, vuelven a mezclar, y por último agregan una cucharadita de vinagre, y vuelven a mezclar, y eso lo dejan quieto. Después que agregaron el vinagre, es la última vez que mezclan, y dejan quieto. Se instalan al lado y observan por lo menos entre 15 y 20 minutos, y van a empezar a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Van a ver que los gránulos empiezan a ponerse de color azul. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Acá yo las 2 copas que tengo, una está con almidón de mandioca y el otro con almidón de maicena. Esto está después de un buen rato, ya tenía unas 3 horas de que había ocurrido la reacción. Entonces, yo quiero que ustedes observen bien cuál es el fenómeno que está ocurriendo ahí. Cuando ustedes vean que empiezan a quedar los gránulos de color azul, no se les vaya a ocurrir agitar, porque se decoloran. Hay que esperar, para agitar hay que esperar que todo esté azul, o sea que no hay necesidad de agitar después que ustedes agregan el vinagre, mezclan ahí y ahí dejan en reposo, no agitan más. Se vayan observando qué es lo que va pasando. ¿Qué van a hacer a continuación? Después de observar todo, sacar foto, van a buscar información sobre la sal de mesa. ¿Cuál es la composición? ¿Qué es lo que tiene la sal de mesa? Entonces, en función de lo que tiene la sal de mesa, se van a dar cuenta qué tipo de reacción es la que está ocurriendo ahí. Se van a dar cuenta también para qué hace falta agregar la maicena o el almidón de mandioca. Pues la idea es que hagan la experiencia con los dos, ¿sí? Y bueno, y después digan si ven el cambio de color que a mí me dio, a qué se debe el cambio de color. O sea, van a tener que investigar un poquito. Bueno, la última reacción que van a hacer es utilizando, tal vez no les guste mucho la reacción, van a tener que utilizar un trocito de carne. Si tienen carne molida, es una media cucharadita de carne. Y si no, si son ustedes los que cocinan, o sus madres o sus padres, y sacan la carne y la descongelan para utilizarla, el exudado de la carne tiene restos de sangre. O sea que en realidad nosotros ahí lo que tenemos es resto de hemoglobina. Si no, si es la carne, vamos a tener algo de hemoglobina y vamos a tener mioglobina. Las dos tienen el mismo catión, ¿sí?, en su estructura. Las dos son proteínas y las dos tienen el mismo catión. Entonces, ¿qué van a hacer? Toman una cucharadita, dice acá, pero en realidad puede ser media cucharadita de carne, ¿sí? O si no, una cucharada del exudado de la carne que se descongela, de preferencia carne roja, ¿sí? Se agregan a esto 20 mililitros de vinagre, es decir, 2 cucharadas de vinagre, y van observando cada tanto, ¿sí? Le agregan, tomen nota del color que tiene antes la carne de colocarla ahí, van a ver que siempre un poco se aclara, pero empiecen a mirar la parte que queda como en solución, la coloración que va tomando. La carne no se descompone, así que la pueden dejar varias horas, ¿sí? No digo que la dejen 2 o 3 días, pero la pueden dejar unas 5 horas. Si ustedes hacen la experiencia a la mañana, hasta la tarde pueden dejarla, a menos que necesiten usar el vaso, para que puedan ver qué es lo que ocurre. Yo trabajé todo el domingo con esto hice a la tardecita, incluso dejé hasta el lunes a la mañana, y el lunes a la mañana tenía un cambio muy lindo de color. En realidad, la respuesta a esta experiencia la tienen en las filminas de teoría, pero la idea es también de que ustedes digan qué tipo de reacción está ocurriendo, cuál es esa reacción, la escriban, ¿sí?, y saquen foto de lo que están viendo. Bueno, la experiencia esta, ¿sí?, o las experiencias, ustedes las van a ir haciendo en sus casas y me van a mandar un informe. Yo les puse un informe breve. Informe breve significa que no me van a estar contando cómo hicieron la solución de repollo ni nada de eso. Lo que sí me pueden hacer es la tablita con las soluciones
que eso pueden copiar de la guía directamente, con las soluciones testigo, ¿sí? Y después la foto de las soluciones testigo. Sí, identifíquenme cuál es la solución 1, la 2, la 3, etc. Lo mismo para las soluciones que utilizan de los productos de uso diario. Pueden usar la tabla, si la quieren pegar a la tabla, si no, me ponen el recipiente 1 a tal cosa, el recipiente 2 tal otra, el recipiente 2 tal otra. Y luego me ponen, de acuerdo a las soluciones testigos, el pH, ¿sí?, que tenía cada una de las soluciones. Y bueno, ahí me van a poner como conclusión en su casa qué tipo de productos tienen en mayor proporción, ¿sí? Yo pensaba lo contrario, yo me llevé la sorpresa porque nunca había probado esto. La solución en la segunda actividad, donde tienen que trabajar con la cáscara de huevo, con la sal y después con la carne, tienen unas preguntas para contestar. Lo que sí les pido es que en el informe, las preguntas son cortitas, son preguntas que ustedes van a hacer en, no sé, en 6, 7 renglones, como máximo me deberían contestar las preguntas. Lo que sí les voy a pedir es que en el informe me pongan las fotos, porque yo sé cómo tiene que dar cada una, entonces eso sí me quiero asegurar que ustedes la hagan. Va a ser el único práctico que en realidad van a hacer ustedes y que es factible de que lo puedan hacer en sus casas. La única recomendación que les hago y les pido por favor, que si van a preparar la solución de lavandina, que es la quinta opción de las soluciones testigos, por favor trabajen con mucho cuidado y si no, no la hagan. Hagan hasta la de bicarbonato. Yo la puse porque hay veces, yo estoy acostumbrada a trabajar con lavandina en mi casa, entonces ya la recontra conozco y sé los cuidados que tengo que tener. Pero si ustedes no están habituados a trabajar con lavandina, prefiero que no la hagan, porque se pueden salpicar la ropa, se pueden salpicar ustedes, se pueden salpicar un ojo. Si utilizan anteojos estaría todo perfecto, ¿sí? A lo sumo se van a hacer una mancha en la hoja, perdón, en la ropa. Pero si no utilizan anteojos y no están acostumbrados a trabajar con lavandina, prefiero que no la usen, porque no quiero que a nadie le pase nada. ¿Les quedó entendida la actividad, chicos? Sí, profesora, perfecto. De todas maneras, cualquier cosa, el lunes de la semana que viene, yo me puedo conectar un rato a la tarde, si ustedes tienen libre. No sé si ustedes rinden, la verdad que no sé cómo es la semana que viene para ustedes. Nosotros sí tenemos mesa y tenemos bastante complejo, pero me puedo conectar un rato, me avisan en el grupo, ¿sí? Entonces me conecto un rato y cualquier duda que tengan me preguntan. Porque la idea es que en el parcial alguna pregunta relacionada con las experiencias va a haber. Por eso yo les recomiendo que lo hagan y la tienen que hacer antes del parcial. Si por cualquier motivo no pueden hacerme el informe en la computadora antes del parcial, me lo entregan después, pero sí necesito que me lo entreguen, ¿sí? Es actividad que forma parte de la aprobación y de la regularidad. Y no se podía hacer antes porque en realidad es integrada. O sea, ahora cuando ustedes la hagan se van a dar cuenta que en realidad estamos integrando la mayor parte de los prácticos que ustedes hicieron. Por eso hay que hacer sí o sí al final esta. Bueno, ¿les quedó alguna duda en algo? Chicos. ¿Algunos de ustedes, de los que está acá, ha cursado como condicional? Sí, profe, yo. Bueno, el tema de las condicionalidades, no sé si ustedes entendieron lo que yo escribí el otro día. Pasa que me empezaron a llegar varios correos, así que si por ahí les pareció medio rudo mi correo, disculpen, no fue esa la intención. Yo lo único que quería que les quede claro. Yo no sabía, la verdad que no sabía que los libres no iban a poder rendir. Como yo estoy en las materias del ciclo básico, no sé, no se me ocurrió, pero ¿por qué no se me ocurrió? Cuando nosotros comenzamos el dictado, las 15 días antes de empezar el dictado, a nosotros nos llamaron a reunión, bueno, no exactamente a nosotros, sino que llamaron a los directores de departamento, y el mensaje fue, comiencen a dictar utilizando el aula virtual, así que usen los medios virtuales, lo que ustedes puedan, la gente de informática les va a explicar algunas cosas, y traten de ir viendo, vamos a ir viendo, no se van a hacer evaluaciones, no se va a dictar práctico, o sea, era ir dando como podamos la materia. Cuando nos reunimos en la cátedra, yo ya les había planteado a las personas que trabajan conmigo, yo tengo esta materia y tengo la de ingeniería, así que tengo las dos analíticas. Así que junté a toda mi gente analítica y les dije que mi idea era, y yo pensaba, que los prácticos nosotros podíamos dar virtuales.
Entonces armamos una discusión re linda y les dije que buscaran videitos en internet de las titulaciones que nosotros hacemos habitualmente. La verdad que los videos no es que son muy lindos. Entonces, para poder hacerlos prácticos después, lo que hice fue pedirle al decano autorización para que toda la gente que trabaja en trabajos prácticos en las dos analíticas se vayan 2 tardes a la facultad a hacer las experiencias para que ustedes tengan los videos y las fotos que tuvieron en los prácticos. Entonces la idea fue subirles la guía, los chicos hicieron los PowerPoint, les dieron las clases de consulta, les ayudaron, les dieron datos para que ustedes aprendan a calcular. Entonces digamos que toda la parte teórica que se les pudo dar de práctico, se les dio. Y lo mismo de teoría. Nosotros hicimos lo que pudimos y lo que tuvimos a mano para hacer la cursada. Entre que empezamos a dictar, cuando yo empiezo a consultar a otros docentes del departamento, más o menos me decían que yo estaba un poco ida porque les decía que los prácticos podíamos hacer virtuales. Primero nadie quería hacer. Así que por eso también nos quedamos un tiempito, nosotros unas semanas sin hacer nada. Cuando vimos que empezaron algunos a querer hacer virtuales, ahí le dijimos entre toda la cátedra, hagamos lo que nosotros planificamos a principios de cuatrimestre, hagámoslo y listo. Entre medio de todo eso sale que ustedes se iban a poder tomar por lo menos los parciales de práctico para que los chicos regularicen. Por eso fue saliendo también la evaluación de trabajos prácticos. Y después sale toda la autorización para poder tomar parciales, nos avisan que iban a empezar a salir las mesas virtuales, a mí ya me tocó la tercera mesa virtual porque analítica se rinde los viernes. Entonces, por eso les planteé tarde, o les planteé hace poco recién, si querían rendir el parcial de promoción. Lo que yo no tenía muy presente era los chicos que son libres. Entonces, los alumnos que están libres cursando analítica, yo siempre pensé, yo dije, bueno, cursan la otra materia, aprueban, perdón, la otra materia que deben, por eso el parcial está puesto la última semana, regularizan y no tengo problema y entran todos como regulares y los que aprueban el parcial como promocionados. Tenemos todo en orden. El tema es para aquellos chicos que son libres, en las materias que están debiendo. Entonces, la única opción que nosotros tenemos en la cátedra es, ustedes rinden el parcial, rinden todos, si aprobaron los prácticos, rinden, todo el mundo rinde el parcial, y los que están como libres y que tienen que rendir otra materia libre antes, les guardamos la nota. Yo guardo las notas y cuando ustedes estén en condiciones, les podemos asentar. Bueno, o les puedo asentar, y lo más probable es que sea en una mesa de examen, porque no creo que, lo pienso yo, puede que por ahí a las autoridades se les ocurra y lo hagan, pero si a ustedes se les quiere cargar la regularidad después de que aprueben la mesa, van a tener que ver en el SIU cómo lo hacen. Eso ahí, la gente informática tiene que entrar y tocar el SIU y hacer algunos cambios que muchas veces son cuestionados en las acreditaciones. Así que no sé cómo lo van a hacer, pero si las autoridades deciden, lo pueden hacer. Así que a lo mejor en una de esas, cuando ustedes puedan rendir la materia en la cual están libres y la aprueben, a lo mejor después se les pueda asentar la regularidad o la promoción. ¿Sí? O sea, los que solamente quedan en condiciones de alumno regular, aunque sean libres, vamos a guardarles la regularidad hasta que ustedes estén en condiciones y se les pueda asentar la regularidad, y los que promocionen vamos a hacer lo mismo. Es lo que nosotros podemos hacer. ¿Les quedó alguna duda? Sí, profe, ¿y cuánto tiempo, o sea, en caso de que promocionemos, cuánto tiempo Sí. nos guarda la promoción? No, no te preocupes por eso. O sea, la idea es que, suponete que tu pregunta es si ustedes aprueban física en marzo del año que viene. No pasa nada. Traten de aprobarla en la última mesa de febrero, a más tardar, o la primera de marzo, cosas que en la última mesa de marzo se puedan anotar en analíticas. Ustedes se inscriben en la mesa, vienen a la mesa y les ponemos la nota. Ahí está, profe, gracias. O sea, no hay problema, no les puedo poner límite porque no sé cuándo les van a tomar las materias libres. O sea, por eso yo no les puedo decir hasta fin de año les guardo, no me parece bien porque no sabemos cómo va a ir todo esto. Yo creo que hasta que no tengamos una vacuna para todos, no vamos a poder volver a la fase presencial. Pero es mi opinión, no sé, por ahí se suelta todo antes. Lo que pasa es que nosotros tenemos aulas que son muy chicas y con que esté una persona que, aunque sea portador sano, se van a enfermar muchas personas. Nosotros somos casi todos de riesgo. Y yo creo que ustedes también, porque hay veces que uno ni siquiera sabe, hay mucha gente joven que encima le ataca re mal,
Hay gente que no le hace nada, pero hay otros que le hace re mal, incluso a los niños. Así que uno a veces no sabe si no tiene algo latente y solamente no lo tiene manifestado. Pero yo soy bastante grande, no llego todavía a los 60, pero ya estoy cerca, o sea que ya estoy casi dentro de lo que es de riesgo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ustedes dicen hacer entre dos, ¿se van a juntar en sus casas? Bueno, está bien. Solo que cuídense y trabajen con barbijo. Y no hay problema si quieren, o sea, si era por mí, yo se las dejaba hacer en grupo. Pero bueno, de a dos está bien, hasta dos está bien. Y me entregan un informe, me mandan un informe. Yo voy a ver, le voy a decir a las chicas que habiliten en el aula virtual para que ustedes suban ahí los informes. Y cuando suben el informe, la sube una de las dos y ya me ponen el nombre de las dos personas. Sí, no hay problema. Por ahí a lo mejor les va a parecer un poquito larga. Les aconsejo, y es por experiencia, uno cuando nosotros trabajamos en investigación y también tenemos que hacer siempre eso, antes de empezar, busquen los materiales que necesitan. Háganse una lista de todo lo que van a necesitar y busquen todo y después empiezan a hacer, para ahorrar tiempo. Porque si no, uno se ve en apuros después. Y espero que les guste. Después después en algún momento les voy a pedir que hagan una encuesta a ver cómo les resultó. Pero para nosotros es la única forma que tenemos de que ustedes hagan algo de práctico. Algo manual, que no sea todo teórico visto en un video. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sobre el método de evaluación, ¿tienen algo definido ¿Para para el la... parcial? Sí. O sea, lo más probable es que sea de opciones múltiples. Nosotros tomamos así la mesa. Y se presta re bien para hacer opciones múltiples porque incluso, a lo mejor por ahí pongamos en alguna que sea que escriban la ecuación, a lo mejor eso sí les pidamos. O les damos las ecuaciones y ustedes las van a tener que mirar bien, verlas si están bien balanceadas, todo eso y marcar la opción correcta. Puede que tengan alguna cosa que les pidamos para hacer, pero eso se les pone en un archivo y por ahí algún problema puede ser que les pidamos. Pero vamos a tratar de que la mayor parte sea de opciones múltiples. El final estamos tomando así, de opciones múltiples. Profe, todos los primeros trabajos que nosotros hicimos, Sí. eso entra, ¿no es cierto? En realidad puede que entre alguna pregunta, pero no tanto, porque fíjate que ese es directamente el primer tema. Sí, era más definir datos primarios, secundarios, lo que era método, lo que era técnica. Puede que entre una pregunta de eso, pero repásenlo. Porque era más, o sea, la idea de que hagan la actividad era como para que se den un poco cuenta que era uno y que era otro, que vean la diferencia. Y el... Sí, por ejemplo, les puede entrar algún problema o algo en el que igual ustedes tengan que trabajar con el gráfico de Flood para ácidos y bases, y en la pregunta tengan 3 opciones para marcar cuál es la correcta, si se trata de un ácido o de una base. Esas cosas sí, ¿eh? Por eso les digo que practiquen lo que sea cálculo, practiquen, porque el examen va a ser similar a lo que siempre se tomaba, pero antes se les podía tomar el desarrollo porque los teníamos sentados en el aula. Bueno, ahora no, ahora directamente va a ser para que ustedes marquen. Sí les acotamos el tiempo. Van a tener tiempo, no van a tener 3 horas para hacer el parcial, van a tener menos. Por eso les pido que estudien. Y el tiempo para entregar Recording is on. El trabajo, ustedes lo entregan, creo que yo les puse que era para el primer parcial, me parece que les puse en la guía. Les puse un tiempo en la guía, lo redacté hoy, ya no me acuerdo lo que redacté. Disculpen. No imprimí esa. Pero creo que puse que era, no sé si puse el 20 o el 18. Si pueden, me lo entregan antes del parcial, al informe. Si no, lo que sí les pido es que las experiencias sí las hagan antes del parcial. Entonces, ustedes las pueden tener en borrador. Si quieren rendir el parcial y después ponerse a estudiar y en lugar de estar perdiendo el tiempo en hacer el informe me lo hacen después, pero en esa semana sí lo entregan, por favor.
O sea, ustedes pueden rendir el 18 el parcial y entregarme el 20 el informe, no hay problema. Pero sí las experiencias las tienen que hacer antes del 18, porque va a entrar alguna pregunta de esto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo por mi parte no. Bueno, de todas formas, entonces, si van a querer consultas el lunes de la semana, probablemente ustedes me digan lunes la semana que viene y tal vez el otro lunes también, porque esa semana tienen el parcial. Entonces, me escriben en el grupo, ¿sí? Me avisan por profe. el grupo, o sea, con que algunos de ustedes me avisan si podemos hacer la consulta, me avisan por el grupo y coordinamos horario y demás. ¿Todo el mundo está inscrito en el grupo o algunos necesitan que se les avise por aula virtual? ¿Todos ustedes están en el grupo de WhatsApp? Sí, profe, creo que todos Bueno. están. Bueno. Y yo por las dudas hoy mandé el link otra vez por aula virtual porque pensé que puede que alguien no esté conectado no esté en el grupo de WhatsApp. A veces pasa. Bueno, si no tienen otra consulta, nos vemos entonces semana que viene y hacemos alguna consulta. La semana que viene les vamos a subir material, y Marcela lo está armando a eso, de la parte de extracción que tiene un poco fundamentos de cromatografía también. Ella me dijo que estaba haciendo una puntecita en base a lo que yo le marqué que hiciera. Me dijo que prefería armar así. Yo ahora les voy a subir los PowerPoint de esto. Voy a revisar primero las cosas que me comí por estar copiando y pegando en los problemas. Les voy a corregir esas cositas Recording has y les stopped. subo los PDF. En el aula ya tienen el PDF de la teoría completa de redox, tienen la guía de la actividad integradora y tienen los problemas, los enunciados de los problemas. Entonces ahora les subo el PowerPoint de los problemas y el PowerPoint de la actividad. Y nos vemos más adelante entonces, cuando necesiten la consulta. Perdón, ¿querían preguntar algo más? No, profe. Bueno, listo, nos vemos entonces. Chao. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Chao.